Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. A propósito de hacer esta rueda de prensa con el avión de fondo es para dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país, de cómo habían lujos en el gobierno durante todo el periodo neoliberal. Se le daba la espalda al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, y los altos funcionarios vivían colmados de privilegios, de atenciones. Era un gobierno de ricos para ricos, con un pueblo pobre. Esa fue la forma de gobierno durante el periodo neoliberal. Ese fue el distintivo de los gobiernos neoliberales. Todo esto lo tenemos que estar subrayando, porque hay quienes quieren regresar a esa forma de gobierno, añoran, aspiran a que continúe la corrupción, los privilegios. Esa es una característica de la oposición conservadora, y hemos hecho el compromiso de transformar a México. Se va a acabar con la corrupción, se va a desterrar la corrupción del país, y ya se está avanzando en ese propósito. Y se acaban los lujos en el gobierno, el derroche, los gastos superfluos. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, por vernos, por darle clic al amplio mundo de las redes sociales y pues tener la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes en este espacio en donde pues nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Es un verdadero placer, amigos, estar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos esta nueva oportunidad. Hoy es lunes 27 de julio del año 2020. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, la verdad es que no podemos hablar de cosas distintas más que de más de lo mismo, como viene haciéndole el presidente,
precisamente cuando hace un tiempo ya traemos un discurso en el que pues el presidente pues no se cansa de hablar de lo mismo que todos los días viene haciendo, de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos conservadores, de los fifís, etcétera, etcétera. Algo que ya nos parece que raya en más de lo mismo. Sin embargo, como medios de comunicación tenemos que darlo a conocer. Fíjense que me llama la atención, hubo un huracán allá en Monterrey, el huracán Ana, que dejó destrozos también por su paso en Tamaulipas. Los ríos pues se desbordaron, las crecientes muy fuertes, arrasaron con casas, con viviendas, con autos, destrozó muchos lugares allá en Monterrey, y la verdad que sí es algo que hay que señalar, en donde hoy en la mañanera ni siquiera un comentario del presidente a esta furia que desató Hanna, la furia que destrozó a gran parte de la ciudad, que causó destrozos a gran parte de la ciudad por la forma tan violenta de Hanna, y que dejó grandes daños a su paso precisamente por Nuevo León. Ríos desbordados, domos vencidos, automóviles arrastrados, inmuebles inundados, en fin, innumerables destrozos, techos colapsados, calles inundadas, daños y más daños, con toda la fuerza que esta furia de la naturaleza se desató, o que llegó ahí con el huracán Hanna a su paso por varias ciudades del estado de Nuevo León, México, Monterrey, todo eso por allá que estuvo terrible. Pero hoy el presidente prefirió hablar del avión presidencial, ese avión que le costó a nuestro país más de 75 millones de pesos haberlo tenido en un hangar allá en los Estados Unidos. Hoy este avión está aquí en el país, pero la verdad es que vemos a un presidente que sigue casado, atado al pasado, sin querer dar el paso hacia adelante, sin demostrar su verdadero liderazgo, un presidente que se quedó atascado en una etapa de campaña que no logra superar todavía el día de hoy. Mientras hablamos del avión presidencial como distractor, nuestra economía sigue cayéndose. Mientras hablamos del avión presidencial como distractor, nuestros muertos siguen aumentando por causa de una mala estrategia en contra del coronavirus o del COVID-19. Mientras hablamos del avión presidencial, los hospitales siguen estando sin medicamentos, siguen estando sin equipo de protección, sin los insumos, siguen muriéndose los doctores, las enfermeras, personal médico, en fin. Mientras hablamos como distractor del avión presidencial, en este primer semestre hablamos ya aproximadamente de casi 18,000 muertos, homicidios dolosos, casi a 100 por día en estos primeros 6 meses del año 2020. Cifras que nunca en la historia se habían tenido, y mientras hablamos del avión presidencial, se sigue cayendo a pedazos este país por una falta de capacidad en materia económica, y el aumento del desempleo pues está a todo lo que da. Mientras hablamos del avión presidencial, la tragedia llegó a Monterrey, y es más importante eso que ayudar o que destinar recursos económicos en este momento ante la tragedia que se vive por el paso del huracán Hanna
allá en Monterrey, Nuevo León. De verdad es algo muy delicado que el presidente siga hablando como lo hizo hoy en su conferencia mañanera del avión presidencial Boeing 787, donde habla de los excesos que se realizaban en los gobiernos neoliberales, en donde de acuerdo con él se le dio la espalda al pueblo, como si no hubieran existido programas sociales, los mismos que hoy existen en este país. Programas sociales que no solamente vienen como algo que haya inventado López Obrador, sino programas sociales que toda la vida se han dado, que hubo excesos, que hubo lujos, que hubo corrupción, también es cierto, que se castigue. En eso estamos de acuerdo, pero no podemos seguir viviendo en el pasado. Desgraciadamente no podemos seguir viviendo en el pasado. Desde el hangar presidencial, ahí con el avión TP-01, José María Morelos y Pavón, en el fondo, o como fondo, que les quedó muy bonito, por cierto, el fondo, López Obrador expuso que la aeronave es un insulto al pueblo de México, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza. Este lujo, el avión presidencial. Y bueno, ahí también estuvo el director del Banco de México, del Banco Nacional de Obras, e indicó que desde diciembre del 2018 se han realizado diversos avalúos y estudios de mercado con el objetivo de enajenar o vender la aeronave por mandato del presidente, y que su mantenimiento mientras se encontró en Estados Unidos fue de 1.7 millones de dólares, cuando hoy sabemos que fue algo más que eso. Y bueno, se habla de que ya hay 2 compradores con los que actualmente se negocia la compra. Se tiene avance con uno de los oferentes en términos y condiciones de compra-venta. Se recibió ya un depósito de $1 millón. Y bueno, dice que la semana pasada se recibió una segunda oferta por otro interesado que en estos momentos se está analizando. Sobre la estancia de la aeronave en Estados Unidos por 1 año 7 meses, el presidente del Banco Nacional de Obras y Servicios indicó que se mantuvo bajo resguardo de la empresa fabricante y la Defensa Nacional. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa, indicó que aún falta pagar por el avión bajo el esquema de arrendamiento con el cual se adquirió un total de 3.838.846.920. 3.838.846.296.26 pesos con 34 centavos. O sea, se está rifando un avión cuando todavía falta pagar 3.838.000 pesos. No, en realidad veamos la suma total. Son 3.838.846.926 pesos con 34 centavos los que hace falta todavía pagar. Repito, 3.838.846.926 pesos. A ver si checamos bien esa cifra, pero pues la verdad es que pues todavía falta mucho dinero en todo caso. Imagínese usted, es mucho dinero todavía lo que hace falta por pagar por este avión. Todavía no está pagado ni siquiera el avión, o sea, todavía le faltan 3.838 millones. O sea, es una barbaridad vender o rifar, imagínese usted, lo que no es tuyo. O sea, es una atrocidad y es una burla del presidente López Obrador hacer esto. No es propiedad del gobierno este avión. ¿Cómo lo rifas si no es tuyo? Se está pagando, hace falta un pago que es en el 2027. Imagínese usted, hace falta todavía un pago.
y este señor ya lo está vendiendo. Es una burla lo de López Obrador, sinceramente. El costo total del arrendamiento del avión asciende a 6.094.689.887 pesos. Y faltan 3.800 y tantos millones. Durante la pasada administración, ahondó el secretario de la Defensa, se erogaron por costo de mantenimiento poco más de 274 millones de pesos. En cuanto a los costos derivados de su uso, se indicó que el avión se utilizó para 122 giras nacionales, cuyo costo fue de 31.4 millones de pesos. Imagínense usted, 122 giras nacionales, 31.4 millones de pesos. Mientras que de las 36 giras internacionales realizadas en la anterior administración, Crescencio Sandoval refirió que su costo ascendió a un total de 102.8 millones de pesos. Si se suman tanto los costos de mantenimiento y de las giras tanto nacionales como internacionales, el general secretario indicó que los recursos erogados ascienden a 408.4 millones de pesos. Así que dice que en lo que va de esta administración ya se gastaron 78 millones por conceptos de combustible del avión en los traslados de Estados Unidos a México, mantenimiento y almacenamiento, seguros tanto en el aire como en tierra, viático para tripulaciones y supervisor de trabajo, así como para trabajos adicionales. Imagínense, y no se está usando, pues más bien yo creo que les haría usarlo, que sería bien devengado el gasto. En fin, esto es lo que vimos el día de hoy, esto es lo que salió el día de hoy y pues llama la atención porque pues no hubo ningún comentario respecto a lo que estamos viendo de lo que sucedió allá en Monterrey. Este fue el vodevil de la escenografía que hoy se dio a conocer en la mañanera, teniendo como fondo la aeronave, el avión presidencial, y en donde nuevamente, pues en su conferencia de prensa, volvió a vendernos la continuación del cuento sobre el avión presidencial. Realmente es inconcebible tanta insensibilidad del presidente cuando el huracán Hanna arrasó tierras regias y la frontera con el Valle de Texas, Monterrey y varias comunidades del noreste del país bajo el agua, y López Obrador hizo como si no existiera ningún problema. En fin, a él lo que le importa es el show, usted lo sabe, usted pues ya conoce al presidente y bueno, él está metido en el tema del show del avión presidencial. Bueno, en otro tema, el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz Leal, entregó un contrato de cerca de 5,000 millones de pesos a Grupo Huerta Madre. En mayo del 2019, cuando se desempeñaba como director general del proyecto de infraestructura de desarrollo de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Esta refinería que pues ha generado 8.019 empleos directos, de los cuales 1.033 son ocupados por mujeres. Arganis Díaz Leal otorgó el 24 de mayo del 2019 un contrato por un monto cercano a los 5,000 millones de pesos para la preparación y retiro de materiales de los predios donde se construirá la refinería de Dos Bocas, Tabasco, a una empresa ligada a los exgobernadores de dicha entidad, Manuel Gurría Ordóñez y Roberto Madrazo, y en donde se dice también está inmiscuido el compadre de Rocío Nale, Arturo Quintanilla. La licitación la ganó el consorcio liderado por la empresa holandesa Van Oord, cuando Díaz Leal se desempeñaba como director
de este proyecto. Es un grupo, este mismo grupo participó en la licitación de todo esto. Es una organización pues mexicana constituida. Grupo Huerta Madre está ahí metida en la empresa holandesa Van Hoor, y bueno, Grupo Huerta Madre es una organización mexicana constituida apenas el 17 de mayo del año pasado, fíjese usted, 7 días antes de la adjudicación de dicho concurso para los terrenos, el acondicionamiento de allá de los terrenos, de todo lo que iba a realizarse ahí, la preparación y retiro de materiales de los predios donde se construye la refinería de Dos Bocas, proyecto de Rocío Nale, ya no tanto ni del presidente, sino proyecto de Rocío Nale. Esta compañía, Grupo Huerta Madre, se dice que pertenece a Manuel Santandreu Hernández, quien es primo político del exmandatario tabasqueño Manuel Gurría Ordóñez y primo del también exmandatario y candidato presidencial Roberto Madrazo Pintado. Gurría Ordóñez fue gobernador interino de Tabasco en el periodo de 1992 a 1994, mientras que Madrazo Pintado estuvo al frente del gobierno estatal de 1995 a junio de 1999, además de que fue presidente del PRI entre 2002 y 2005 y candidato presidencial en el 2006. El consorcio integrado por Van Hoor de México, Van Hoor Dengling Marín Contratos y Grupos Huerta Madre ganó la licitación al presentar una propuesta de 4.968 millones de pesos. Proceso en el que también participaron Boscalis International en conjunto con GAMI Ingeniería e Instalaciones y Empresa Mexicana de Dragados, con una propuesta de 5.770 millones de pesos, además de Dreding International e Indisa, quienes hicieron una oferta de 6.907 millones de pesos. La ganó Grupo Huerta Madre. Dichos ofrecimientos fueron rechazados por la filial de Petróleos Mexicanos, luego de que el consorcio de Van Hoor y Grupo Huerta Madre obtuvieron una calificación perfecta en cuanto a la evaluación comercial, técnica y económica de la propuesta. Esta convocatoria, para la que es una de las obras prioritarias de López Obrador, pero todo el mundo sabe que es de Rocío Nale, corresponde a una invitación restringida publicada el 19 de marzo del 2019 para la conformación de plataformas para el proyecto de nueva refinería en Dos Bocas. Así que Rocío Nale está metida hasta las chanclas en este asunto con el nuevo titular el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se habla y se dice que bueno, la verdad es que este señor favoreció a Grupo Huerta Madre, una empresa holandesa que tiene pues el contrato multimillonario, y en donde se dice también que está el compadre de Rocío Nale, Arturo Quintanilla. Muchos negocios se conocen de Rocío Nale, una persona que se ha convertido prácticamente en la operadora financiera del presidente López Obrador. No hay que olvidar un caso muy curioso que sucedió aquí en Coatzacoalcos, si ustedes lo recordarán, aquella diputada que se llama Eva Cadena Sandoval. Ustedes la recordarán muy bien. Eva Cadena Sandoval fue aquella diputada de Morena que le armó junto con Amado Cruz Malpica un 4 a Eva Cadena para expulsarla, para sacarla de la bancada de Morena, porque les estorbaba en sus planes y en sus proyectos. La mandaron a reunirse con unos empresarios, todo estaba montado, la videograbaron, recibiendo dinero, presuntamente era dinero, nunca se vio que era dinero, nada más eran bolsas
que se supone que adentro contenían dinero, pero nunca se supo eso. Después fue exhibida, fue investigada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, fue denunciada en la Procuraduría, ex Procuraduría General de la República, fue separada del cargo, o más bien dicho, ella se separó para ser investigada. Al final terminó siendo exonerada, regresó a su curul, pero ella dejó una sentencia y dijo que Rocío Nale y Amado Cruz Malpica eran los recaudadores de los recursos económicos para Andrés Manuel López Obrador. Rocío Nale es una ave de mil tempestades, es una mujer ambiciosa, una mujer mezquina, que lo único que ha hecho es tratar de acaparar poder. Y fíjense lo que son las cosas, tanto que criticó a los gobiernos pasados, la forma de cómo se hacían del poder, de cómo ejercían el poder, de cómo hacían negocios, de cómo había corrupción, para que Rocío Nale hoy esté convertida prácticamente en la operadora financiera de Andrés Manuel López Obrador, una funcionaria titular de energía que hoy se sabe favorece con contratos de la refinería de Dos Bocas a empresarios de Coatzacoalcos ligados a ella o a su esposo José Peña. Es lamentable porque están prácticamente haciendo lo mismo, lo que tanto criticaron. El cambio que prometieron de gobierno no se nota por ningún lado. Eva Cadena señaló en aquel momento tanto a Rocío Nale como Amado Cruz Malpica de ser los recaudadores económicos del presidente López Obrador. En aquella época era el presidente nacional de Morena. Rocío Nale era diputada, contendía por primera vez Cuitláhuac García rumbo a la gubernatura del estado, que perdió con Miguel Ángel Yunes Linares en aquella época. Pero en aquella época, ustedes lo recordarán, Eva Cadena era diputada. Eva Cadena no se prestaba al juego perverso de Amado Cruz Malpica, este zángano que por cierto quiere ser alcalde de Coatzacoalcos, no se prestaba a la jugada de Rocío Nale, le tendieron esta trampa, la sacaron de Morena, como sucedió también con Julie Sheridan, ustedes lo recordarán. Julie Sheridan era diputada local de Morena, al final terminó distanciada como diputada independiente, se sumó a la bancada de los panistas, contendió a la gubernatura del estado, si no mal recuerdo fue por el Panal, perdió desde luego, pero habló ella de que Morena y Rocío Nale eran una perversidad porque tenían muchos negocios sucios y que ella no avalaba esa. Dos diputadas que pusieron el grito y el llamado a tiempo de que Rocío Nale y Amado Cruz Malpica y los que integraban Morena en ese momento y los que todavía están en Morena son personas muy perversas, muy corruptas, que los une simplemente los intereses económicos. Lo que tanto criticaron, repito, es lo que están haciendo. Aquí, en este contrato a Grupo Huerta Madre, en donde se dice que está inmiscuido el compadre de Rocío Nale, Arturo Quintanilla, le entregaron a esta empresa 5,000 millones de pesos en un contrato para acondicionamiento del terreno. Lo hizo el señor Jorge Argani, el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que está muy ligado con Rocío Nale. Algo hay de todo esto en lo que está sucediendo y seguramente seguiremos conociendo más casos de estos, porque Rocío Nale está convertida prácticamente en la que maneja al presidente de la República, lo tiene comiendo de su mano prácticamente. Vaya poder que ha venido acumulando esta señora, aunque para la política pues no sirva para nada, porque una cosa es ser operadora financiera y otra cosa es tener la capacidad de poner a gente que realmente sepa trabajar y sepa dar resultados a los ciudadanos de Coatzacoalcos. Si no, observemos al inútil alcalde que tenemos hoy aquí, que se llama Víctor Carranza, que no da una. Ya le platicaré más adelantito de él, pero realmente aquí en Coatzacoalcos Morena ha sido una gran decepción. Sin duda alguna ha sido una enorme decepción. Bueno, hay otro caso también que es importante no dejar a un lado.
y el caso de Emilio Lozoya. Hasta hoy no sabemos qué está Lozoya, dónde se encuentra. Eso de que ya está muy anémico, pues como que ya no lo creemos, y exigen a la Fiscalía General de la República salvaguardar el debido proceso en el caso Lozoya. ¿Por qué? Mire usted, la senadora priista Claudia Anaya exigió a la Fiscalía General de la República que garantice que el proceso que se le sigue al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se lleve a cabo sin distorsión alguna para favorecer una sentencia firme y justa. Dice: yo exijo a la Fiscalía que salvaguarde el debido proceso para que se garantice precisamente sentencia firme y justicia. Anaya estimó que es imprescindible que la Fiscalía, como órgano autónomo, salvaguarde el debido proceso para que se garantice una sentencia firme. Entonces dice: si se apertura una carpeta de investigación, se empiezan a recabar indicios, a recoger pruebas, todo lo que forme parte de la carpeta de investigación no debe ser público hasta sentencia del juez. Pero hay algo muy importante. Se supone que contra Emilio Lozoya ya hay una carpeta de investigación. Tan es así que un juez federal otorgó o le concedió a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión. Hasta el día de hoy, desde que fue ya prácticamente extraditado, no ha sido presentado. Más allá de que tenía un problema anémico o algún problema de salud, yo creo que en este momento, más allá de que se haya acogido algún criterio de oportunidad, ya debió haber sido presentado ante la Fiscalía General, más bien dicho, ante un juez de control, para que se determine en audiencia inicial la legalidad de la detención, y desde luego hacerle saber al señor juez o al juez que esté encargado del caso si se ha acogido algún criterio de oportunidad o algún procedimiento abreviado. Todo esto no lo sabemos cuando hay una orden de aprehensión, y precisamente para salvaguardar el debido proceso, pareciera ser que la Fiscalía General de la República está haciendo todo lo contrario, y este señor pudiéramos pensar que no va a pisar la cárcel. Esto es muy importante, el conocer realmente por parte de un juez de control si este señor está acogido a alguna figura que señala nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, procedimiento abreviado, o en todo caso el criterio de oportunidad que existe y que debe de conocer el juez. No que hasta el día de hoy no sabemos, pese a que hay una orden de aprehensión que se supone ya ejecutaron, ¿por qué no lo han presentado? Cualquier abogado, en todo caso, podría hacer que este señor no pisara la cárcel si la Fiscalía General de la República pretendiera llevarlo ante un juez de control. Mire cuánto tiempo ha pasado. Hasta el día de hoy, un juez de control no sabe si hay algún acuerdo entre el probable o presunto imputado y la Fiscalía General de la República. No se sabe. Lo que sabemos los ciudadanos es que este señor está cantando. ¿Qué está cantando? Tampoco lo sabemos. ¿En qué momento lo van a dar a conocer? Lo desconocemos. Pero ha pasado ya aproximadamente 15 días desde que Emilio Lozoya pisó suelo o territorio mexicano y no ha sido presentado ante un juez de control. Y esto le da en la torre al debido proceso. Ya lo sabemos, y esto pues la verdad también pudiera poner en la calle sin pisar la cárcel a Emilio Lozoya, a menos que el trato sea únicamente de información y que cualquier orden de aprehensión pues prácticamente no sea ejecutada. Y en caso de que así sea, pues mire usted cuánto tiempo ha pasado, a menos que soliciten una distinta a la que tuvieron o a la que ejecutaron. Solamente así podríamos entender que Emilio Lozoya siga estando en la cárcel. Bueno, el exdirector de Pemex
a través del medio de comunicación muy importante que es el Reforma, informó este viernes el viernes pasado que el director de Pemex, Emilio Lozoya, informó al gobierno federal que la empresa brasileña Odebrecht pagó $4 millones que fueron usados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Y luego también por ahí ya nos enteramos de que, Emilio Lozoya había ganado un amparo, que la fiscalía incluso no había interpuesto el recurso de revisión y que había sido ya un amparo que ya quedó firme y que por el caso de Odebrecht, Emilio Lozoya ya no podría ser investigado. ¿Qué es lo que va a dar a conocer Emilio Lozoya? Prácticamente Emilio Lozoya queda como un vocero de la cuarta transformación de la información que tenga, nada más para enlodar a diputados o senadores. Pero ¿cuáles de ellos? Porque mire usted, si nos ponemos a analizar realmente, resulta que en aquel momento, cuando lo del Pacto por México y lo de la reforma energética, quienes la impulsaban era el PRI y el PAN. Ni modos que Emilio Lozoya le haya dado dinero a senadores del PAN o del PRI o de diputados del PAN o del PRI, cuando ellos mismos son los que impulsaban la reforma energética. Y por otro lado hay que recordar que esta reforma energética no fue aprobada, si no mal recuerdo, por el Partido de la Revolución Democrática. Entonces la verdad que queda un mar de dudas en todo lo que estamos viendo alrededor de Emilio Lozoya, y seguramente si no se salvaguarda el debido proceso, como parece ser que así está sucediendo, Emilio Lozoya no va a pisar la cárcel. A lo más que le va a servir a la cuarta transformación es sacar información, es sacar videos de algún legislador que se le entregó algún dinero, tratar de dañarlo en su imagen al PRI o al PAN, pero es todo. Pero no sabemos si vamos a ver videos como los que vimos cuando el señor de la Liga, ¿recuerda usted? A René Bejarano, porque acuérdense que con René Bejarano sí vimos cuando se embolsaba y le metía ligas a los enormes fajos de billete que hoy sabemos le entregaba Carlos Ahumada a él. René Bejarano era el operador financiero de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. O sea, Andrés Manuel López Obrador, no lo crea usted un santo, es un tipo corrupto también, que hoy trae la bandera del combate a la corrupción. Pero en el fondo ahí tenemos al señor Gustavo Ponce, usted lo recordará, aquel que se gastaba los millones de pesos o de dólares allá en Las Vegas, era el secretario de Finanzas de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está René Bejarano, que hoy le anda manejando los programas sociales. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un circo. Estamos viendo un show del presidente López Obrador, que hoy tiene como fondo al avión presidencial, distractor de todo lo que está sucediendo, de la debacle económica, del desempleo, de la inseguridad, de la falta de medicamentos, del abandono en los hospitales. Todo eso es lo que estamos viendo el día de hoy, pero trata el presidente de distraernos lo más que se pueda. Y ahí tiene ahora a Emilio Lozoya para hacer un circo mediático y que a ver si con esto le alcanza para llegar al 2021 y logra conservar la mayoría en el Congreso Federal, en el Congreso de la Unión, para seguir gobernando con los pies. Esa es la realidad de lo que estamos viendo el día de hoy. Desgraciadamente es la triste realidad de lo que vemos con un presidente que no ha tenido la capacidad para llevar a este país por un nuevo rumbo, el rumbo que él prometió. Es cierto que hubo corrupción en el pasado, pues que se castigue, pero el presidente no puede estar toda la vida, o al menos durante estos 6 años, hablando de lo mismo, cuando se requiere de un presidente que esté centrado en los graves problemas que hoy tenemos. El avión presidencial ni siquiera está pagado. ¿Cómo se va a rifar? Digo, la verdad es una atrocidad. Allá aquellos que siguen defendiendo al presidente, que no se quieren dar cuenta de lo que está sucediendo. La verdad, sinceramente, tratemos de ser realistas de lo que está sucediendo con el presidente de la República, que está dejando mucho que desear en un gobierno que realmente pues no está preparado
no hay la experiencia, 18 años buscando la presidencia para que en un año, 8 meses, mantenga a este país pues prácticamente al borde del abismo. El gobierno pasado le dejó aproximadamente casi 500 mil millones de pesos en ese fondo de estabilización que ya se acabó. ¿Qué tan malos fueron los gobiernos pasados que le dejaron un fondo para poder aguantar y poder él impulsar su propia política económica? Hoy el país prácticamente está colapsado. ¿Hasta dónde podrá seguir llevando este presidente a México? Al fondo del abismo en donde nos encontramos prácticamente. No hay empleos, hay despidos, empresas están cerrando, hay más de 10 millones de trabajadores en la informalidad que ya no van a encontrar las condiciones para seguir empleándose a como lo venían haciendo. Hay más de 15 o 20 millones que pasarán a formar parte de las filas de los millones de pobres que tenemos en este país. No le va a alcanzar el dinero al presidente para seguir con los programas sociales, cuando hoy sabemos que las empresas, cientos de ellas que han cerrado, ya no podrán seguir pagando sus impuestos. ¿Qué más nos espera con este presidente? ¿Dónde están los partidos políticos que no alzan la voz para hacer una estrategia de lo que está sucediendo hoy en el país? No hay una oposición que esté tratando estos temas, que esté viendo o señalando lo que está sucediendo. ¿En dónde se encuentran los demás partidos políticos, los partidos de oposición para hacerle ver al presidente que no hay acuerdo, que están viendo que el país no está caminando bien? ¿Dónde están los partidos políticos con sus propias estrategias para armar un bloque que realmente diga lo que está sucediendo en este país? No hay una oposición en este país. La ciudadanía no está viendo una oposición, alguien que realmente se manifieste para hacerle ver al presidente que no están de acuerdo con lo que está haciendo. No se trata nada más de hablar, se trata de unir para poder alzar la voz ante las atrocidades y la debacle que hoy estamos viviendo. En fin, vamos a ver qué más estamos por ver con un presidente que no logra encajar en lo que realmente prometió. Un presidente emanado de Morena que realmente se ha perdido en el falso discurso del combate a la corrupción, cuando tiene como estandarte dentro de su propio gobierno a falsos mesías como Rocío Nale, como Manuel Bartlett, como Irma Heréndira Sandoval, como John Ackerman, como Zoé Robledo. En fin, esto, la verdad, está cada día peor. Un año, 8 meses y no vemos que va a mejorar en este país. Bueno, en fin, hacemos una breve pausa y regresamos para seguir platicando de algunos temas más aquí en este espacio. Bueno, saludos a Toño Cruz, a Chucho Moreno, a Víctor Manuel Esparza, a Joaquín Antonio. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias por estar con nosotros. Saludos cordiales a todos. Regresamos, una breve pausa. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir aquí en este espacio. Oiga, el presidente de la Confederación de Industriales y Constructores del Estado de Veracruz, Marcos Salas Contreras, dijo que aquí hay 2,000 empresas constructoras que están en riesgo de perder o de cerrar ante la falta de inversión pública y por la enorme corrupción. Porque tanto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas siguen exigiendo moche, el llamado cobro de moches, que es alrededor del 20% por cada obra que se entrega. Y pues esto pone en serios riesgos a este sector, porque pues prácticamente, pues imagínese usted una obra que tenga un valor de 500,000 pesos, una obra chiquita, digámosle así, un 20% estaríamos hablando de 100,000 pesos. Imagínese usted, esto hace que pues prácticamente pues quede muy poco margen de ganancia, se entregan obras de mala calidad incluso, y pues pues es delicado porque pareciera ser que la Cuarta Transformación pues no ha entendido que son el gobierno del cambio, que son gobiernos diferentes, pues eso dijeron en campaña y estamos viendo que es más de lo mismo. Estamos hablando, dice el presidente, de los industriales, de unas 1,000 o 2,000 empresas que van a cerrar o otras que ya cerraron. Y bueno, también otro grave problema que se ha venido observando, que muchas de esas empresas también vienen de fuera y muchas de ellas traen mano de obra de donde vienen. Al final todos tenemos necesidad, pero es importante aclarar que debería de haber cierta preferencia por las empresas locales y desde luego por la mano de obra local, no como lo que está sucediendo en varios municipios. Ahorita le voy a platicar también en este tema lo que está sucediendo en el Boulevard de Minatitlán. Por ahí pedí esa información, en donde pues que se está poniendo algo delicado el asunto, precisamente porque traen gente de fuera. Mire usted, esto es grave decir que pues no hay inversión en obra pública, y aparte de eso pues que pidan el moche. No crea que es el diezmo como antes se acostumbraba, ahora es el 20%, pero lo peor es que el gobierno de Morena es el que lo está haciendo, es el que está pidiendo el moche. La verdad es algo muy, muy delicado lo que estamos viendo aquí en el estado de Veracruz, y por eso existe el riesgo de que cierren aproximadamente, dice el presidente de los industriales, entre unas 1,000 y 2,000 empresas, la poca inversión y los moches. Y luego traen gente de fuera y son empresas de fuera, ¿no? Bueno, oiga, hace unos días el gobernador del estado pues prácticamente dijo que aquí en Veracruz ya no es posible seguir ampliando la capacidad de hospitalización para pacientes de coronavirus en la entidad. Usted lo recordará, prácticamente tiraba la toalla el gobernador del estado, y que ya no había más lugar, más capacidad para la hospitalización de pacientes con el COVID. Si seguimos abriendo, dijo el gobernador, camas en hospitales para atender el COVID-19, no es posible seguir ampliando la hospitalización porque va en detrimento de otros padecimientos que requieren hospitalización. Es decir, que los del COVID se mueran o qué, o sea, que se queden en la calle o qué, gobernador. Digo, la verdad es que la incapacidad es enorme con usted, señor Cuitláhuac García, porque no es posible que haga usted este tipo de declaraciones. No puede ser que en un gobernador
pues esté declarando este tipo de situación, porque pues sí es ofensivo, incluso puede ser denunciado por negligencia, por no tener pues como gobernador la capacidad, falta de un deber público, por ser un servidor público, que él no puede dar este tipo de declaraciones donde diga que ya no se puede seguir ampliando la hospitalización, y pues esto sí denigra al servicio público, y que esto también puede constituirse en un delito. El gobernador indicó que a esto se suma que los médicos están muy desgastados. Pues contrate más, señor, no hay de otra. Contrate más doctores, contrate más médicos, contrate más enfermeras, contrate más enfermeros, más gente del área administrativa. Es necesario, pero usted no puede decir que ya no hay capacidad, porque la gente no puede quedarse tirada en la calle, ni puede ser atendida en la calle. Y dijo que el ritmo de trabajo no puede seguir perpetuándose, especialmente en hospitales como Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Tuxpan. Ni hablar, o sea, la enfermedad es grave. Dígaselo usted al presidente de la República, que es el que ha puesto el mal ejemplo al decir que no es necesario utilizar el cubrebocas. Dígale usted a su presidente y que le mande dinero, porque usted tiene que cumplir con la obligación y con la confianza que le dio el pueblo cuando fue a emitir su voto. Usted se comprometió, usted sabía a qué llegaba como gobernador del estado de Veracruz. Dice que su administración analiza la posibilidad de que las medidas de restricción en la movilidad impuesta en los municipios del estado se amplíen hasta el 4 de agosto. Haga lo que tenga usted que hacer, pero usted tiene la obligación de tener el servicio hospitalario para todo enfermo, así de simple. Porque no cree usted que tenemos el dinero como para irnos a internar allá al Hospital Español, en donde se internó el famoso Bola 8, su secretario de gobierno. No tenemos dinero para hacer eso. Nosotros vamos a ir al hospital comunitario, nosotros vamos a ir a cualquier centro de salud, porque no tenemos dinero. Usted tiene que tener la obligación, usted tiene la responsabilidad de que en los hospitales comunitarios existe el medicamento, estén los doctores, haya los insumos, el equipo médico. Esa es obligación de usted. No tenemos dinero para irnos a un hospital español como lo hizo Eric Cisneros, su secretario de gobierno, o usted en todo caso. Nosotros no tenemos dinero para eso. Hay mucha gente, millones de gentes que no tienen dinero para eso. Y no me venga a decir que los gobiernos anteriores le dejaron un desastre en materia de salud, porque estamos también cansados de esa situación, señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Así que, pues hay que hacer todo lo que tenga usted que hacer. Los recursos económicos ahí están, sáquenlos a ver de dónde, pero usted no puede dejar morir a la gente en la calle. Oiga, y fíjese que hablando de eso, ya salió por ahí a decir el otro inepto que se llama Roberto Ramos Salor, que bueno, que pues no es cierto, desmintió al gobernador, don Roberto Ramos Salor de aquí de Coatzacoalcos, salió a decir que sí hay camas, que hay camas disponibles para la atención de pacientes del COVID-19. Oiga, ¿qué pensará de esto el gobernador del estado? Su propio secretario de salud desmintiéndolo. El funcionario estatal acusó a algunos medios de comunicación de difundir de manera perversa y tergiversada una información proporcionada por el gobernador Cuitláhuac García, en el sentido de que no abrirían más camas COVID. Pues se trató, dijo, de un exhorto a la sociedad de asumir su responsabilidad para cuidar su salud, puesto que actuar de manera irresponsable provoca que haya más contagios y eso causa mayor ocupación hospitalaria. No, el gobernador fue muy claro, que ya no había camas, que no se podía ampliar el área de hospitalización, que no se podían seguir metiendo camas. Eso fue muy claro el gobernador. Que lo quieras proteger, Roberto Ramos Salor, pues es otra cosa. Pero el gobernador fue muy claro, ya no hay capacidad para meter más camas COVID, así de simple. Lamentamos, dice Roberto Ramos Salor, que los medios que difundieron la entrevista del gobernador malinformen
de algo que no fue expresado por el titular del Ejecutivo, porque son precisamente estas notas falsas, perversas, las que dañan tanto a la sociedad y a nuestro pueblo. Es lo que dijo Ramos Alor. Dice que sí hay camas, hombre, que no se preocupen, que no hay ningún problema, que el gobernador lo malinterpretaron, que los culpables somos los medios de comunicación. Bueno, eso es lo que dice Roberto Ramos Alor, amigos cibernautas. Oiga, Coatzacoalcos está nadando en la inmundicia, está nadando en la basura. La enorme incapacidad de Víctor Manuel Carranza Rosado mantiene a la basura en los camellones de la ciudad. Hay un enorme foco de infección por la falta de capacidad de este alcalde, que desde hace un buen tiempo se le venía diciendo que el basurero iba a ser clausurado e incluso que había un amparo ya promovido para que dejaran de tirar basura en el basurero de Allende. No hizo caso, llegó la Procuraduría del Medio Ambiente, clausuró el basurero, se fue a tirar a las matas, se peleó con los de las matas, no quiere otorgar ningún recurso, ya no le permiten tampoco tirar basura, y lo más cómodo para él fue decir: señores, ahí dejen su basura, si pueden no la saquen, y si la sacan, ni modos, ahí va a quedar tirada. De ese tamaño la negligencia y la incapacidad de Víctor Manuel Carranza Rosado, alcalde de Coatzacoalcos, que cínicamente este señor hace unos días mandó a hacer una encuesta para que lo posicionara como el mejor alcalde de todo el país. Hágame usted el recanico favor, como dicen por ahí, cuando la verdad es que ha sido el más ineficiente alcalde, el único alcalde sentenciado por un tribunal federal de ser un misógino, el único alcalde de haberse sentado en la silla municipal odiando a las mujeres, como nunca en la historia habíamos tenido un alcalde así, de esta naturaleza. Y aparte, un total inepto para resolver los problemas del municipio de Coatzacoalcos. La basura inunda la ciudad de Coatzacoalcos, no pasa el camión de la basura, no hay dónde tirarla, estamos en medio de una pandemia y a este señor le vale gorro que la gente tire la basura en la calle, porque además por eso le pagan el servicio de recolección de basura, por eso paga usted sus impuestos, pero este señor no tiene la capacidad para arreglar este problema, y entonces el foco de infección es enorme, que se suma a la enorme pandemia que cobra muertes en esta ciudad. Víctor Carranza resultó un verdadero inepto, igual de inepto o peor que el alcalde de Minatitlán, porque usted recordará, hablando del municipio de Minatitlán, donde malgobierna este señor que se llama Nicolás Reyes Álvarez, se gastó una millonada en la remodelación del Parque Independencia, 4.700.000 pesos en un mural que está siendo criticado por tener a un flechador ahí, porque ya sabe usted que Minatitlán no es tierra de flechadores. Eso está demostrado ya por los diversos, pues la gente conocedora, por los historiadores del municipio de Minatitlán, por los hombres que conocen la historia del municipio de Minatitlán, por aquellos que han escrito libros como el contador Renato Palemón Vázquez Chagoya, que ha dicho que Minatitlán no es tierra de flechadores, que en un principio se confundió todo esto, que el nombre viene por Francisco Javier Mina. Y entonces Titlán, que quiere decir tierra, como por ejemplo Hidalgotitlán, Barragantitlán, municipios que tienen el nombre de tierra de Hidalgo, por ejemplo Hidalgotitlán, el otro municipio que le acabo de decir, Barragantitlán. Entonces todo esto se ha tergiversado.
llega un pintor al municipio de Minatitlán, dibuja un flechador con características pues afeminadas, que incomodó a todo el municipio de Minatitlán, porque aparte de que no es tierra de flechadores, pues dibujan ahí a un flechador con rasgos afeminados, y luego se supo que se autorretrató o se retrató, o el pintor pintó, valga la redundancia, al director de cultura del municipio de Minatitlán. A ver si tenemos las fotos por ahí donde usted vea lo que es que haya un acercamiento para ver a este flechador. Y vea usted, además de haberse gastado una enorme cantidad de dinero en un domo que no es metálico, sino un domo que es una lona, esta a la primera lluvia el sábado se cayó. 4.700.000 pesos a la basura, que van a hacer valer la garantía a la empresa constructora. Pues bueno, está bien. Una obra que debió haberse terminado en marzo, estamos en julio, y no se ha logrado terminar. Es terrible lo que padecen los habitantes de Minatitlán con un alcalde tan inepto como Nicolás Reyes Álvarez. De verdad, qué aberrante es tener a un alcalde de esta naturaleza, que dijo que llegaba a hacer un verdadero cambio en el municipio de Minatitlán, y dicho cambio ha resultado peor el remedio que la enfermedad, como dicen por ahí. Uno de los alcaldes más ineptos de toda la zona sur, junto con Víctor Carranza, que parece que están disputándose el primer lugar de ver quién es el más inútil. Además, estos alcaldes, déjenme decirles que no se llevan con la transparencia ni la rendición de cuentas, No aceptan voces en contra. Quienes se atreven a ir en contra, pues prácticamente son enemigos. Así que qué barbaridad lo que está sucediendo en el municipio de Minatitlán y en el municipio de Coatzacoalcos. De verdad, qué barbaridad. Ahí tiene usted el cuadro del flechador Muche, dicen por ahí que pues ya es tierra de Muches Minatitlán. Digo, independientemente cada quien sus preferencias sexuales, eso no tiene nada que ver, pero el pueblo está enojado porque dicen que no es posible que hayan pintado un flechador con estas características, y para colmo dicen que se parece al director de cultura del ayuntamiento de Minatitlán, que le pidió al pintor que lo retratara ahí. Digo, la verdad que qué barbaridad. Sinceramente, qué barbaridad lo que está sucediendo en el municipio de Minatitlán. En fin, 2 alcaldes del sur de Veracruz, los más ineptos que Morena ha dado, los más inútiles que Morena ha hecho alcaldes. De verdad, no hay palabras para describir a estos 2 alcaldes. Y a ver, ¿a quién se le ocurre ahora a Rocío Nale imponer? Dicen por ahí que el que va a venir es Amado Cruz Malpica. De verdad, ojalá y no, porque este señor de verdad es un bueno para nada. Pero en fin, conociendo a Rocío Nale, igual impone a su amigo, a su cuate Amado Cruz Malpica, sin importarle todo el daño que le pueda causar a Coatzacoalcos. A ver en qué termina todo esto. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias a nuestro amigo Joaquín Antonio de Línea Abierta. Línea Abierta, un espacio que se escucha en el 99.3. Línea Abierta es un espacio ciudadano donde usted puede hacer su llamada para exponer los problemas que usted atraviese. Y ahí, pues lógicamente, pues tiene usted la libertad de poder hablar de cualquier tema que usted quiera, cualquier tema que aqueje en su colonia, en su ciudad, como este tema que estamos viendo de la basura, para que usted exponga, para que usted dé su punto de vista. Línea Abierta lo conduce nuestro amigo Joaquín Antonio, es el que conduce este programa. Bueno, no dejen de escucharlo a las 12 del día en Línea Abierta por el 99.3 de FM, aquí de Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, saludos a Joaquín. Gracias por habernos escuchado, gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos y nos vemos en nuestra próxima emisión. Excelente inicio de semana. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias.
Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.